Hola amigos de Noticias Claras América, nos encontramos con el maestro Mario Sabán, realmente una grata sorpresa, una persona tan grande, tan inteligente que nos comparte este espacio, su conocimiento, su experiencia a través de la cábala. Normalmente la psicología y la cábala no se o bueno, en general la psicología no se lleva muy bien con las tradiciones espirituales. Y acá el maestro es una rara combinación de ser psicólogo y aparte tener dominio de la cuestión espiritual. Maestro, ¿cómo está? Muy bien, Sergio. La verdad, un placer muy grande ser invitado aquí para esta entrevista. Y bueno, esperemos que pasemos un momento de plenitud, un momento de cariño, un momento de análisis y tratar de, bueno, de tratar de entender nuestra vida, que de eso se trata, ¿no? El misterio de la existencia. Maestro, una persona común, que no tiene disciplina espiritual o no pertenece a alguna religión, ¿qué puede encontrar en la cábala? ¿Qué es lo que puede, en base a su experiencia, lograr una persona que se adentra al mundo de la cábala de una forma comprometida? Bueno, mire, en verdad todos somos comunes, no hay ninguno especial aquí. O si queremos decirlo de otro modo, somos todos especiales. Ok. Lo que uno encontramos en la Kabbalah en realidad es el sentido de la vida humana, el sentido del alma, no solamente de modo general, sino en forma particular. Es decir, cuando uno se adentra en los misterios de la Kabbalah, lo que está buscando es desentrañar los enigmas del universo, pero al mismo tiempo también desentrañar el enigma de por qué estamos aquí, en esta realidad. Cada uno de nosotros, ¿qué hemos venido a hacer este mundo? Entonces, lo que realmente trae la Kabbalah, a mi modo de ver, como muy potente, es que cuando una persona sabe por qué vino a este mundo, automáticamente podríamos decir que está transitando el camino de la felicidad, porque sabe cuál es su sentido. Y nosotros operamos siempre con el sentido. La conciencia, cuando aparece dentro del ser humano, lo que busca es el sentido de las cosas. El sentido de las cosas, el sentido de las personas, porque todo de alguna manera tiene una energía que tiene que trascender a la propia estructura. Es decir, nosotros esa energía que trasciende la estructura la llamamos deseo. Por lo tanto, nosotros somos sujetos de deseo, permanentemente estamos deseando algo. Lo que sucede es que lamentablemente hemos deseado cuestiones que tienen que ver con la materia y la materia es muy finita, la materia es muy limitada. Y entonces, cuando es tan limitada la materia, nuestros deseos quedan limitados dentro de la materia. Y el punto es que en la Kabbalah lo que nos encontramos es el deseo infinito potencial, es decir, todo lo que nosotros podemos hacer para crecer ilimitadamente. Es decir, cualquier ser humano que no tenga un proyecto de crecimiento permanente, en algún momento de su vida va a sentir un gran vacío, porque va a creer que su vida ha concluido, ha terminado, se vuelve una vida mecánica. Y lo que nosotros encontramos en la Kabbalah es un camino de desarrollo personal, un desarrollo que tiene que ver no con el intelecto, sino que tiene que ver con todo el alma a nivel intelectual, a nivel de la sabiduría, a nivel de la experiencia en general, donde la idea es que la persona pueda llegar a su máximo potencial, es decir, que pueda llegar a ser la mejor versión de sí mismo. Pero esa mejor versión de sí misma tiene toda una estructura, que es el árbol de la vida, que en la Cábala lo analizamos, lo estudiamos, porque sabemos que cuando nosotros distribuimos bien las energías en el árbol de la vida, podemos ahorrarnos unas energías que se concentran, que se enfocan en el crecimiento. ¿Por qué muchas personas realizan en la vida muchos esfuerzos y no crecen? Porque para la Kabbalah no saben distribuir la energía que tienen. Es decir, en realidad el ser humano tiene mucha energía, pero lamentablemente la invierte mal. Y al invertirla mal, indudablemente se pierde. Por lo tanto, lo que estudiamos en la Kabbalah es cómo correctamente enfocamos una energía para que nos ayude a fortalecernos y a desarrollar ese crecimiento. Ok. Me llama la atención que, bueno, lo que poco que he leído, que te manejan que el mundo material es como que una milésima parte de todas las dinámicas espirituales que hay en lo profundo. Este, en la cábala no se va a lograr, digamos, las reglas del mundo material son unas y las reglas de ese mundo espiritual profundo son otras. Si la gente invierte energía, atención, disciplina en esas
partes espirituales mejor a lo material o van totalmente o son reglas separadas? ¿Qué nos podrá decir al respecto, maestro? A ver, todas las energías se influencian unas a las otras, pero van marcando diferencias de leyes de acuerdo a cada nivel de energía, a cada nivel de universo. No es lo mismo hacer una explicación a un niño de 5 años, a un niño de 15, a una persona de 30 años. Puede ser que con el tiempo sea la misma persona, el de 5, 15 y 30, pero las explicaciones tienen que variar de acuerdo al CLI, de acuerdo a la vasija de recepción que tiene cada uno. Entonces, el mundo material no es material. Para la Kabbalah es un mundo de energía densa. Por lo tanto, no podemos diferenciar de manera dual el mundo de la energía del mundo de la materia. El mundo de la materia también es energía. Por lo tanto, para la Kabbalah todo es energía. El mundo de la materia es una energía concentrada. Lo que sucede cuando hay una energía concentrada, como es la materia, es que en realidad oculta demasiado la energía interior de todo. Es decir, viste la realidad de modo que no podemos captar realmente qué energías operan en el marco de lo subyacente, en el marco de lo secreto. Entonces, la materia no es que se rige por otras leyes, sino que la materia oculta las energías. Es una gran vestimenta muy densa que oculta, y al ocultarlo, nuestro DAT, nuestro conocimiento, se enfrenta a un nivel de ocultamiento tal que uno comete muchos errores porque no conoce las energías que operan detrás de la realidad. Por tanto, cuando uno desde la Cábala empieza a indagar qué energías se encuentran detrás de la realidad, indudablemente y automáticamente los elementos de la materia cambian. Lo primero que cambia es nuestra percepción de la realidad, porque según los cabalistas nosotros vemos lo que somos. Quiere decir que lo primero que sucede es un cambio de percepción. Y luego del cambio de percepción, sucede que dado ese cambio de percepción, dado esa biohermenéutica, como le llamamos en la Cábala, es decir, dado ese cambio celular que produce esa nueva interpretación de la realidad, porque la nueva interpretación que provoca la Kabbalah no es una interpretación mental que queda en el ámbito de un cambio de ideas. Para los cabalistas ese cambio de ideas produce un cambio celular, un cambio en la experiencia de la persona. En definitiva, estamos creando otra persona a partir de un cambio de las ideas. Y por lo tanto, esa nueva persona que ha nacido nuevamente a una nueva percepción, se encuentra cambiando la realidad, porque ese optimismo, ese entusiasmo que ahora va a tener, va a inundar de tal modo su ámbito, que en realidad va a traer, va a controlar, si se quiere, no me gusta la palabra, pero va a influenciar, es una palabra más adecuada, a influenciar sobre la materia. Entonces, en cada grado de autocontracción del infinito, donde las energías cambian de leyes, hay algo que une a todo, y es una concatenación de energías. Por lo tanto, un cambio de las energías indudablemente repercute en la materia. Ok. Maestro, pareciera que yo me dedico al coaching y pareciera cuando yo me empecé a adentrar un poquito en la cábala que los fundamentos espirituales del coaching que se pueden, pues, que se puedan llamar así, estuvieran incluidos en la cábala, desde aceptación plena, el ver tus limitaciones como una oportunidad de realización y muchos hilos conductores que uno dice, wow, cómo esto ya se sabía de hace cuántos años y no se ha aplicado, no se ha difundido. ¿Qué nos podría usted decir de ese hilo conductor de las herramientas de desarrollo humano, coaching, que le quieran llamar, con la cábala que usted ha encontrado, que en alguna entrevista escuché que comentó algo al respecto? Mire, por supuesto, hace muchos siglos y hay una gran actividad en este sentido. Digamos, nosotros, seres humanos del siglo XX y XXI, le hemos estado poniendo nombres diversos a las mismas cuestiones, ¿no? Es decir, nos vamos inventando nombres como que vamos inventando algo nuevo y siempre estamos poniendo el vino viejo en odres nuevos, pero es el vino, es el mismo, anterior. Entonces, bueno, hoy se llama coaching, después el mindfulness también fue famoso, las constelaciones familiares que también son parte de la Kabbalah. En definitiva, los antiguos sabían mucho más que nosotros, solo como que nosotros vamos necesitando diversos nombres cada 10 años, cada 7 años, un nombre de moda donde nos vamos colgando de este modo, de este nombre. ¿No? Hace 10 años el coaching no lo conocía nadie, después apareció el mentoring, y la verdad hay tanta cantidad de nombres que yo ya me pierdo con los nombres que la civilización inventa como herramientas, pero al final todas las herramientas tienen que ver con la Kabbalah, con el alma humana, con las 10 dimensiones que lo abarcan todo. Así que sí, los sabios de la antigüedad tenían un gran conocimiento del alma humana
Y yo me arriesgaría a decir que muy superior al nuestro, porque el nuestro es muy superficial. Nosotros queremos un cambio rápido de la conducta, pero no de la percepción. Con lo cual estamos hablando de algo de mucha profundidad. No es conductista exclusivamente, por supuesto hay experiencia, hay que cambiar la conducta, pero estamos hablando de un cambio en la cosmovisión. No estamos hablando de un cambio personal, cuidado, estamos en la cábala hablando de un cambio cosmogónico a partir de la persona, es decir, el alma se inserta en el cosmos. Por lo tanto, estamos operando más allá de la psicología, estamos operando en cosmogonía. Entonces, los cabalistas estudian el origen del universo porque si no, no se puede hacer psicología. Por lo tanto, psique y cosmos son fractales que no podemos indudablemente alterar, son fractales, tienen una relación directa. Y esto el hermetismo ya lo sabía también en la antigüedad. Es decir, en realidad nosotros como seres modernos poca cosa hemos avanzado por supuesto a nivel tecnológico, pero a nivel del alma humana hemos avanzado relativamente poco. Y sobre todo tomando en cuenta que la psicología creo que lamentablemente se fue a los enredos y entretejidos de la psique y no al alma. Y creo que en algún momento que la psicología originalmente, psique era alma, tenía que haberse dedicado al análisis del alma, ha pasado lamentablemente al análisis de la mente. Y la mente y el alma son cuestiones diferentes. El alma utiliza la mente para su propia revelación y hemos quedado en una psicología muy reduccionista, por supuesto no la transpersonal de Wilber, que ha avanzado hacia algo holístico, ¿no? Y no al humanismo, no a lo junguiano. Hay toda una rama de la psicología que se ha dado cuenta de que la psique no está encerrada en la mente de ninguna manera, sino que tiene una relación total con lo cosmogónico. Por lo tanto, a lo que usted dice, totalmente de acuerdo. Muchas de las enseñanzas, yo me río mucho porque, por ejemplo, aparece algún libro moderno de alguien de la modernidad como inventando algo y yo de repente estoy estudiando cábala y lo leo en el siglo II. Y digo, ¿cómo puede ser? Esto es del siglo II, ¿no? ¿Cómo es posible? No sé, por ejemplo, autores que traen cuentitos o narraciones, que encuentro estos cuentos en el hasidismo también del siglo XVIII. Digamos, el alma humana tiene cuestiones que yo diría opera sobre arquetipos eternos. Nosotros tenemos una cuestión de eternidad en el alma humana y se van repitiendo los grandes temas. Y creo que esto también es lo potente de la cábala, porque a través de casi 2300 años o 2400 años, los grandes sabios unos a los otros fueron tomando ese material y fueron heredando el material tanto escrito como oral, sobre todo el oral. Por tanto, a su pregunta sobre el coaching o las raíces del coaching, y claro, indudablemente la cábala es la raíz no del coaching solamente, sino de elementos de los Rosacruces, de la masonería. La cábala ha influido prácticamente en todo el occidente de manera muy, muy poderosa. Y si nos remontamos para atrás, estamos hablando del gnosticismo del siglo I, del siglo II. Es decir, en realidad es la gnosis. Con lo cual yo diría que la cábala es muy potente porque la salvación viene a través del autoconocimiento, claramente, y no de algo externo. Ok, maestro. En forma general, yo sé que es un tema súper extenso este, pero creo que es súper importante para que la gente empiece a abrir puerta de qué ámbitos personales puede poner enfoque y buscar equilibrar. ¿Cuáles serían los aspectos que tendría que enfocarse un ser humano de forma interior, según el árbol de la vida, para evolucionar como ser humano, para equilibrarse, para tener un mejor desarrollo? En forma general, ¿cuáles serían los que postula la Cábala? Bueno, claramente en el árbol de la vida nosotros tenemos lo que podríamos llamar 10 energías diferenciadas que están totalmente interconectadas, lo que nosotros llamamos las dimensiones, las sefirots, y cada una de ellas tiene un deseo que cumplir. Malhut es el deseo de la materia, quiero cuidar mi cuerpo, quiero tener alimentación, quiero tener un techo de mi casa, las necesidades básicas que tiene que ver con una necesidad de los mínimos elementos dentro de la materia, ¿no? La segunda es la Yesod, que tiene que ver con todo el aspecto social, con la familia, con la contención emocional de la familia, de la pareja, de los hijos o los no hijos, los amigos. En la Yesod están todos los roles sociales, la dimensión de nuestro rol social y de nuestro ser social. Luego en Od está el lenguaje estructurado, mi forma de comunicarme con los demás.
Esta es una dimensión muy importante porque ahí pueden haber malas interpretaciones o la mentira. Es decir, que estamos trabajando con una situación de honestidad en el lenguaje, si se quiere. En Netzach, la parte artística, el arte, la música, la pintura, la escultura, todo lo que tiene que ver con la expresión artística. En la Tiferet tenemos el yo interior, lo que es nuestro sentido más profundo del yo, donde ahí dicen los cabalistas también está la parte oscura que hay que integrar, ¿no? Y en el yo interior tenemos el amor hacia los demás, pero hacia uno mismo. Entonces tenemos la fuerza del amor a uno mismo, la autoestima personal, que a veces es tan difícil, ¿no? Que en las terapias uno encuentra los niveles de baja autoestima terribles y hay que trabajar mucho la cuestión de la autoestima. Luego tenemos la Geburá, el saber decir que no, poner los límites, el ser firme en muchísimas cuestiones y sobre todo porque operamos en una realidad tan limitada que tenemos que aceptar esas limitaciones. Por lo tanto, Geburá es la aceptación de las limitaciones y nuestra forma de poner estas limitaciones en acción. Luego tenemos Gesed, que es la misericordia, cuánto tenemos que dar a los demás, cuánto nos tenemos que dar a nosotros, esa actitud bondadosa, esa actitud también de perdón ante los errores, de la imperfección que nosotros tenemos como seres humanos. Y luego tenemos las tres dimensiones superiores del árbol, que se llama la tríada superior, donde nosotros tenemos Binah, que es la racionalidad, el conocimiento racional, la Jochma, que es el conocimiento intuitivo, que en la Edad Media y Antigua se llamaba profecía, pero que nosotros hoy lo llamamos intuición, y luego Keter, que sería la posibilidad del potencial del yo de saberse con un desarrollo permanente hacia el infinito, es decir, de la autoconciencia de un permanente ascenso. Estas son las 10 estructuras, las 10 dimensiones del alma, que además de estar en el alma, por supuesto, como dijimos, está en toda la realidad, en todo el universo. Si nosotros conocemos estas dimensiones en profundidad, que es lo que se hace en la Kabbalah, si se analizan las interconexiones entre estas 10 dimensiones, se puede comprender en profundidad el alma humana de manera muy objetiva y podemos operar para elevar el nivel de conciencia a grados insospechados. Porque, como bien decía Abraham Maslow, la gente le tiene miedo a su propio éxito. Es decir, la gente le tiene miedo, yo diría, más que al éxito, a su propio potencial. Y creo que la gente lamentablemente no está acostumbrada a su propio potencial. Es decir, podríamos decir que la gran mayoría de la gente produce un gran autoboicot contra su propia fuerza, contra su propia alma. Y los niveles de autoboicot son muy grandes en el ser humano. Parece ser como que el ser humano a veces no quiere llegar a su potencial, se quiere de alguna manera frenar, se bloquea a sí mismo porque no se siente merecedor de poder desarrollar ese potencial. Por lo tanto, por eso hay que aumentar la autoestima, porque la autoestima, si no está aumentada, no hay motivación. Y si no hay motivación, yo no puedo extraer la máxima potencialidad del yo. Por tanto, estamos ante un trabajo que yo lo llamaría ilimitado, un trabajo infinito, que si hipotéticamente tuviéramos 1000 años de vida, el trabajo seguiría lo mismo que si tuviéramos 80, porque estamos hablando de un conocimiento hacia el infinito. Es decir, la Cábala lo que plantea es un proyecto de vida eterna. Y cuando digo de vida eterna, implica que aunque nosotros llegamos a ser inmortales en algún momento de la historia, podemos seguir creciendo y podemos seguir avanzando y podemos seguir estudiando y podemos seguir buscando luz, porque siendo limitados en la realidad podemos seguir aumentando nuestra capacidad. Por lo tanto, a diferencia de seres humanos que se hunden en la depresión o el vacío existencial porque creen que el sentido de su vida es solamente un trabajo mecánico o un trabajo que de alguna forma no les satisface o que los hace infelices, en la Kabbalah la propuesta es muy seria, muy fuerte, muy potente y es una propuesta que tiene que ver con un trabajo ilimitado. Es decir, la Kabbalah produce, crea un proyecto ilimitado para el ser humano. Es decir, la Cábala no le dice usted a los 50 años ya sabe todo lo que tiene que saber de odontología. Y usted nada más es odontólogo hasta que se jubila repitiendo con algún cambio eventualmente del avance científico. No, no, la Cábala se plantean los grandes temas.
que son abiertos desde el punto de vista de la sabiduría. Se siguen debatiendo temas, se siguen analizando temas, pero todos los temas tienen que ver, ya le digo, con la psique, con el cosmos, y están completamente abiertos a la dinámica del crecimiento. Lo que estamos buscando en la Kabbalah, vuelvo a reiterar, es la mejor versión de uno, pero no la mejor versión de uno en términos competitivos, ni la mejor versión de uno en términos del sistema capitalista. Estamos buscando la mejor versión de uno a nivel interior, no la mejor versión de uno en cuanto a los resultados económicos. Ok, porque mucha gente tiene esos resultados económicos y no se siente la mejor versión, ¿no? Se sienten frustrados. Por ese motivo, Maestro, este, no sé si se pueda definir, ¿cómo definiría la cábala el amor y cuál sería la ética general que propone la práctica de la cábala en base a nuestra relación con los demás? el amor básicamente se puede analizar desde la palabra hebrea abá, que implica que bet, que dos, se sientan aleph, se sientan uno. Qué bonito. Cuando dos se sienten uno, eso es amor. Cuando tres se sienten uno, eso es amor. Cuando 400 millones de personas se sienten uno, eso es amor. La idea del amor global, del reino de Dios, es que todos nos sintamos uno. Eso, por ese motivo, el reino de Dios es el amor universal, que todos podamos tener esa conciencia, ¿no? Entonces, claramente, ¿no? Nosotros, por supuesto, cuando decimos que luchamos para llegar a la era mesiánica, a la redención, estamos hablando de un mundo de amor. Pero para que exista un mundo de amor tiene que haber un cambio de conciencia, que es la conciencia de unidad. Si no hay conciencia de unidad y hay solo conciencia de separación, no hay amor. ¿Hay alguna ética que proponga la cábala para nuestro interactuar con los demás seres humanos? En general, digamos, sabemos que es algo súper profundo, pero ¿hay algunos principios éticos que tengan? El primer principio ético es que yo no puedo amar a los demás si no me amo a mí. Eso es grande. Y hay mucha gente que quiere aplicar directamente amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo creo que no hay que aplicarlo tan rápido hasta no amarse uno. Porque si uno se ama poco y ama a los demás como a sí mismo, estamos mal. Ya los amoló. Entonces, yo diría que mejor que uno trabaje en amarse uno para después aplicar el mandamiento, ¿no? Es decir, si una persona se ama poco y aplica amarás a tu prójimo como a ti mismo, a los demás no los debe amar muy bien si se ama poco a sí mismo. Entonces, la primera cuestión que se plantea de la cábala es mejor primero amarse mucho a uno y luego de que uno se ama mucho, entonces ahí aplicamos el amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque ahí va a salir muy bien, va a amar mucho a los demás. Pero la gente lamentablemente empieza al revés. No se ama, no intenta amarse y por lo tanto automáticamente quiere aplicar el amarás a tu prójimo como a ti mismo y por lo tanto no ama a nadie porque no se ama a sí misma. Y yo creo que eso es tan profundo, automáticamente al yo amarme y amar al otro, las dinámicas que vienen subsecuentes pues son positivas, no vas a dañar a alguien que amas, no te vas a dañar a ti mismo si te amas y todo cambiaría si fuera la base, la dignificación y el amor a sí mismo. Fíjese qué curioso, ¿no? Que cuando usted tiene un gallo o una gallina que lo tiene mucho tiempo y le pone nombre, después no la puede matar para que comérselo como un pollo, Así, buenísimo, porque usted ya lo ha amado. totalmente. ¿Qué frase se acomodaría más con la cábala, maestro? Uno, yo soy el creador de mi realidad. Dos, la voluntad de Dios es la creadora de la realidad. O soy yo creyendo que creo mi realidad, pero es la voluntad de Dios. ¿Cuál sería la que más se pudiera No, no hay ninguna, son las tres. Todas las que ha dicho son reales, lo que pasa es que usted está viendo cada una desde otro ángulo. segmentándolo? Así que Ok, totalmente, estoy de acuerdo con las tres, solamente que en cada una de las tres habría que explicar desde qué perspectiva lo está viendo. Como nosotros estamos en el espacio-tiempo, usted cambia el tiempo y el espacio y va viendo cualquier perspectiva posible. Las tres que usted ha dado son cambios en el tiempo y en el espacio, pero las tres son reales. En consecuencia, el problema es dónde se siente situado para poder definir lo que ha definido. Así que las tres son reales. El problema es dónde está situado, desde dónde está viendo las tres. Por lo tanto, más que preguntas, son percepciones. Ambas, todas son reales. bueno. Maestro, para finalizar, yo sé que cada camino es diferente. El budismo propone una idea de totalmente desapego de la materia, que entre menos apegos tengas es más fácil tu realización. La cábala te estimula a desear, a ser una persona, no sé cuál sea mejor desde su perspectiva y sabiduría, qué pros tiene cada una, cada contra. Una vez con Alejandro Jodorowsky por Twitter estábamos platicando
y él decía que era una manera muy tormentosa el andar con la idea de estar buscándonos, autosuperándonos desde su percepción. No son más que percepciones, como usted dice, y maneras de ver las cosas. Este, ¿Cuál será la postura de la cábala o usted personal o qué ventajas le ve usted a la alternativa de ser totalmente zen y desapegado de la materia o ser una persona que busque realizarse en el aspecto material por ser parte de un mundo material como usted lo comentaba? Nosotros no nos realizamos en el mundo material por la materia, nosotros nos realizamos en el mundo material para poder revelar la luz de la energía oculta. Es decir, se tiene que entender que la materia no es una revelación en sí misma. Nosotros estamos encarnados en un cuerpo que tiene deseos y por lo tanto ese deseo no se puede romper. La naturaleza del universo es desear. La Tierra desea rotar y no puede parar su rotación. El Sol desea iluminar y no puede parar de iluminar. Todo lo que sucede, sucede porque siempre hay un deseo y nosotros somos sujetos de deseo. Pero de ninguna manera el deseo nos va a desequilibrar. Puede que si lo estamos operando de manera negativa, por supuesto nos puede desequilibrar, pero no es el deseo en sí mismo lo que nos desequilibra. Es no saber correctamente cuánto energía va en cada sitio. Por lo tanto, nosotros desde la Cábala no podemos no reconocer la naturaleza, que como dice el Zohar, el fundamento del universo es el deseo. Por lo tanto, nosotros en el momento en que estamos vivos deseamos vivir. Por lo tanto, aquella persona que va contra el deseo es como que va contra la propia vida, porque la vida es un deseo constante. Yo deseo respirar, deseo vivir, deseo crecer. Todos estos deseos son todos positivos. El único problema es si lo llevamos a la materia por la materia misma. Pero si nosotros podemos crecer a nivel interior, que es por lo cual debemos revelar la materia simplemente para mostrar, revelar ese crecimiento interior, estamos haciendo las cosas bien. El problema que sucedió en Occidente es que se confundió el deseo y se lo redujo totalmente a la materia. Y por lo tanto la gente lo entiende como una especie de acumulación dentro de la materia. Y creo que ese es el error. Es decir, nosotros somos sujetos deseantes, pero no deseantes de materia, sino deseamos crecer. Y no es en el campo de la materia. Reitero, la materia es solamente la revelación de nuestro deseo. Es decir, yo no tengo libros porque junto libros, tengo libros porque quiero en esos libros leer algo que me interesa. Es el interior del libro lo que me interesa. Por lo tanto, si es el interior del libro lo que me interesa, el libro existe para revelar ese interior. En consecuencia, estamos ante una situación que me parece sumamente interesante y es defender el deseo como fundamento del universo y entender que ese deseo es mucho más potente en el interior que en el exterior. Pero vuelvo a reiterar, lamentablemente muchos confunden el deseo con un deseo de acumulación, un deseo en el exterior de la materia. Y no es así. Cuando hablamos de deseo de crecimiento, es de un deseo interior de crecimiento. El mismo Dalai Lama tiene sus deseos, aunque sean sublimes, desean paz, tiene sus deseos que no dejan de ser deseos. Maestro, Todos son deseos. totalmente, por último, ya había dicho que era el último, mentí. Tres libros para iniciadores en la cábala que usted diga, pueden ser de su autoría, que yo sé que van a estar excelentes, que para los buscadores que usted recomendaría, ¿cuáles serían? Bueno, hay un libro que está al salir de Joan Gallardo, que es Cábala para no cabalistas, que es muy recomendable y yo lo he leído y me parece muy recomendable. Los libros de Yonet Salai también son muy recomendables y el libro del Árbol de la Vida de Eduardo Madirolas también. Estos son para mí los tres libros que la gente debería leer. Es decir, Joan Gallardo, Cábala para no cabalistas, Yonet Salai, que tiene muchísima cantidad de libros de introducción muy buenos, y el del Árbol de la Vida de Eduardo Madirolas. Creo que estos tres son fundamentales. Maestro, pues no nos resta más que primeramente agradecerle su tiempo. Sabemos que es una persona súper ocupada, el compartir su sapiencia y ojalá que este sea un mecanismo para que siga inspirando vidas, porque yo creo que la gente como usted lo que hace, tocar corazones y despertar mentes robotizadas que como usted dice están buscando la realización solamente en lo material. Yo igual le digo, Sergio, que pido perdón a aquellos que me escuchan y se desequilibran, porque sé que mucha gente se termina desequilibrando. Así que yo pido disculpas y perdón a todos aquellos que a través mío se han desequilibrado. Pero es parte de un proceso que lleva a un buen puerto, yo creo. Esos Eso es verdad, desequilibrios pero pobres, se los pongo en un camino difícil.
nos incomoda. Yo creo que sí, que te rompan tus estructuras, pero yo creo que ahí vale la pena y ahí está el crecimiento. Yo agradezco muchísimo su tiempo, su Un atención placer. y esperemos que no sea la última vez y por aquí nos volvamos a encontrar en algún momento. ¿Eh? Muchísimas Shalom, shalom. Chao. Shalom, Sergio, shalom. Gracias.